En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que se refiere a una de las novelas más relevantes de la literatura escrita en español y que es la novela de Jorge Isaac titulada María. Vamos a referirnos a esta novela escrita por el colombiano Jorge Isaac porque nos parece que en ella se encuentran las claves de muchas cuestiones esenciales del romanticismo en general y del romanticismo del hispanismo, del romanticismo hispanoamericano en muchos aspectos. Esta novela, que se publicó precisamente el año en el que nació Rubén Darío, en 1867, contiene las claves realmente del modernismo y de muchas otras cuestiones relativas al romanticismo escrito en español. Podríamos decir abiertamente que esta novela contiene la génesis, María, contiene la génesis del materialismo modernista, que vamos a exponer en algunas de las cuestiones de la sesión de hoy. En primer lugar, no cabe la menor duda, y diré que no por casualidad tal vez, esta novela se publica precisamente en el año de nacimiento de Rubén Darío, en 1867. Esta novela evidentemente tiene una genealogía muy importante, como es la genealogía de la novela sentimental. Claro, la novela sentimental que alcanza su máxima expresión en la novela cortesana italiana, en la novela sentimental de los siglos XVI y XVII, que sobre todo en el Quijote, en las historias intercaladas de Fernando y Dorotea, de Luscinda y de Cardenio, en el caso del curioso impertinente, etcétera, etcétera, con una ascendencia italiana muy bien definida, casi desde el Decamerone de Boccaccio, pues evidentemente esta novela sentimental alcanza en el romanticismo pues un punto de inflexión muy importante, pero también hay que remontarse a los antecedentes de esta narrativa en la que dos personas heterosexuales, porque entonces era lo que se manifestaba en esta tendencia narrativa, hombre-mujer, mantienen una relación amorosa que está obligada a superar numerosas dificultades. El amor no es una experiencia fácil en absoluto, es decir, y el romanticismo no presenta el amor como una experiencia fácil, tampoco, por motivos diferentes a lo que en muchos casos ocurre en la vida real. Pero los antecedentes de esta novela sentimental, que en los siglos XVI y XVII alcanza una manifestación muy importante en el ámbito de la novela cortesana, se encuentran también en la novela bizantina. Es decir, que la relación entre Leucipa y Clitofonte, por una parte, la relación entre Teágenes y Cariclea, es decir, nos sitúa precisamente en el contrapunto que los amantes de una novela de aventuras, de una novela bizantina, van experimentando la cantidad de obstáculos que van superando y que van atravesando para que finalmente el producto supere la prueba. Insisto que los antecedentes más remotos hay que buscarlos, los antecedentes más remotos de la novela sentimental hay que buscarlos en el protagonismo que la pareja de enamorados adquieren las novelas bizantinas, en las novelas de aventuras. Heliodoro es el modelo fundamental aquí. Por otro lado, con la llegada y la irrupción del Renacimiento, los siglos XVI y XVII, la literatura española alcanza una cima muy importante en todo lo que tiene que ver a partir de la literatura italiana y de la novela italiana, pues todo lo relacionado, insisto, con la novela cortesana, con la novela sentimental, que en el Quijote encuentra una realización muy importante. Por otro lado, no hay que olvidar que a lo largo del siglo XVIII la comedia lacrimosa situó, no en el ámbito de la narrativa, sino en el ámbito del teatro, este tipo de experiencias literarias y de experiencias humanas, que después, pensemos en El delincuente honrado de Jovellanos, o en muchas otras comedias lacrimosas que se escriben en la literatura española y también en la literatura francesa, aunque de manera muy terriblemente artificiosa en la literatura francesa, como vamos a ver aquí. Pero la novela sentimental romántica encuentra naturalmente en María, de Jorge Isaac, su expresión más relevante. A mi juicio, no existe en toda la literatura romántica de la historia de la literatura una novela que alcance, desde el punto de vista de las características y de los códigos de la novela sentimental romántica, lo que alcanza María, de Jorge Isaac. Todo lo demás al lado de esta novela es una auténtica caricatura.
todo lo escrito por Chateaubriand, todo lo escrito por autores antecedentes y antecesores a esta novela, queda convertido en una auténtica caricatura en la mano y en la escritura de un autor que escribe en español como es Jorge Isaac. ¿Qué es lo que plantea en definitiva una novela como esta, que hay que leer, no se puede contar su argumento porque sería profanar la literatura? En esta novela lo que se plantea es cómo el amor se enfrenta a la muerte sin el apoyo de la ciencia. Es decir, cómo el amor sucumbe ante la muerte, se enfrenta a la muerte y naturalmente la muerte destruye la consumación amorosa, la satisfacción amorosa, la posibilidad de cumplir con los objetivos de este amor sin el apoyo de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque el mal de amores, la enfermedad del amor, que está fundamentada en una serie de limitaciones fisiológicas que afectan a la protagonista, a María, pues evidentemente no cuenta con el apoyo de la ciencia. Es decir, la medicina no puede salvar la vida de una persona a la que le falta esencialmente el ser querido, el ser amado. Es decir, esta persona se ve aquejada de una serie de dolencias y de una serie de problemas hereditarios en parte debido también a la salud de su madre y, insisto, la cita que supone para esta novela el encuentro entre el amor y la muerte sin el apoyo de la ciencia, sin el apoyo de la medicina, sin el apoyo de tecnologías que permitan al ser humano superar esas deficiencias físicas, esas limitaciones, pues empuja a la protagonista a la muerte y supone una tragedia. Es decir, de hecho, María es una tragedia modernista, como vamos a ver en breve. Hablaba hace un momento de Rubén Darío, subrayando que precisamente en 1867 tiene lugar el nacimiento de Rubén Darío. Rubén Darío escribió a propósito de María las siguientes palabras que quiero citar. Dice Rubén Darío: la novela americana no ha pasado de una que otra feliz tentativa. La María del colombiano Jorge Isaac es una rara excepción. Es una flor del Cauca, cultivada según los procedimientos de la jardinería de nuestro mundo. 2 generaciones americanas se han sentido llenas de Efraínes y Marías. Es el Pablo y Virginia de nuestro mundo. Es una flor del Cauca, repito, cultivada según los procedimientos de la jardinería sentimental del inefable Bernardino. Y ahora menciona la obra de Bernardino. Es el Pablo y Virginia de nuestro mundo, 2 generaciones americanas se han sentido llenas de Efraínes y Marías. Esta es la cita que Rubén le dedica y que he reiterado muy claramente en sus apelaciones a Pablo y Virginia, que le dedica a la María de Jorge Isaac. Ahora bien, esta novela sentimental hispanoamericana, María, no es la única. Evidentemente no solo procede de una genealogía que nosotros incluso yo situaría abiertamente en las peripecias de los amantes de la novela bizantina, de la novela de aventuras, pero pasando por la cortesana y llegando sobre todo a la novela sentimental romántica a través incluso de lo que es la comedia lacrimosa del siglo XVIII, el sentimentalismo que sobre todo cuaja en el siglo XVIII en el formato del teatro. Ahora bien, la novela sentimental hispanoamericana no se agota con María, evidentemente. Antes de María no podemos olvidar muchas otras novelas, es decir, en 1855 se publica Amalia, del argentino José Mármol. María es del año 1867, de Jorge Isaac, en Colombia, pero La Clemencia, de 1869, de Altamirano, del mexicano Ignacio Altamirano. Y bueno, podrían mencionarse otras, Tránsito de Luis II Silvestre y Carmen de Pedro Castera. Quiero decir, no es la única, María, evidentemente forma parte de un conjunto de publicaciones. Clemencias de 1869, sí, de Ignacio Altamirano, en México. Y quiero decir que forma parte de un conjunto, de una constelación. Ahora, hay otras tendencias narrativas, naturalmente. Está la literatura folletinesca, truculenta. Siempre, parece que en toda sociedad hay este tipo de literatura, pero la narrativa de folletín no se puede ignorar. Las tendencias del realismo, como el caso del Matadero, de Esteban Echeverría en 1838, ya más tempranamente, y luego surgirán las novelas que plantean los conflictos y los problemas raciales. Evidentemente que en María no están eclipsados completamente, porque veremos que en ese sentido María es una novela profundamente compleja. Es decir, la Cecilia Valdés de 1839 de Cirilo Villaverde ya plantea los conflictos raciales. El caso de Francisco de Suárez Romero
otra de estas novelas. Gertrudis Gómez de Avellaneda contribuye con Sap en 1841, y bueno, pueden mencionarse muchas, Cumandá, sin ir más lejos, y Cumandá es de 1879 de Mera, y las aves sin nido de 1889 de Clorinda Mato de Turner. Quiero decir que todas estas novelas forman parte de un contexto literario dentro del cual María desempeña un lugar pues absolutamente imprescindible, absolutamente imprescindible. Insisto que la novela sentimental tiene esta genealogía literaria que acabamos de describir y se encuentra en un intertexto literario que ya el propio Rubén Darío citaba a Bernardino de San Pedro, ¿no? Ya a finales del siglo XVIII, y apoyándose tal vez en Rubén Darío, el propio Anderson Invert dice que la historia de Efraín y de María pues es la historia de Pablo y Virginia. Bien, esto no necesariamente, claro, es como decir, bueno, vamos a ver, es que Efraín y María se parecen a Pablo y Virginia porque los dos se sentaban en sillas cuando comían en una mesa y dormían en camas horizontales. Bueno, sí, pero entonces yo también me parezco a Efraín y no tengo nada que ver con él, ¿no? Porque también me siento en una mesa me siento en una silla cuando como en una mesa y también duermo en una cama horizontal. Pero, o sea, quiero decir que no podemos confundir las analogías fenomenológicas, fenoménicas, las cosas relativamente parecidas, con cosas que han de fundamentar una genealogía literaria y un intertexto literario, que son cuestiones muy diferentes. Es decir, las analogías que pueden establecerse entre María de Jorge Isaac y Pablo y Virginia de Bernardino de San Pedro, pues son analogías que no dejan de ser muy superficiales y muy aparentes, pero que de ninguna manera justifican una cosa con la otra. Es decir, ambas obras pertenecen a un mismo intertexto literario y forman parte de una misma genealogía literaria, que es la genealogía literaria y el intertexto literario de la novela sentimental romántica en un caso y prerromántica en otro. Pero prácticamente casi un siglo, podríamos decir que distancian a una novela de la otra, ¿no? Pero las diferencias son importantes y vamos a ver pues, muchas de estas características particulares de María. En primer lugar, María es una obra que tiene una cita también con muchos otros géneros, no solo el de la novela sentimental, sino también con el caso de la autobiografía sentimental del romanticismo. Es decir, el romanticismo es una tendencia que en literatura da lugar a muchas maneras de formalizar los sentimientos, a muchas maneras de modalizar, de objetivar formalmente los sentimientos en los materiales literarios, por decirlo en términos de materialismo filosófico. Y muchos de estos procedimientos para formalizar los sentimientos en los materiales literarios vienen determinados por la introspección del yo, y qué mejor género para mostrar las reflexiones del propio yo que la autobiografía, sobre todo la autobiografía ficticia o la ficción autobiográfica, que son cuestiones diferentes. Inventarse una autobiografía sería una autobiografía ficticia y ficcionalizar la propia vida sería una ficción autobiográfica, sería una ficción autobiográfica. Esto estará muy presente y lo vamos a ver de una manera muy específica, pero hay que tener en cuenta que la novela María de Isaac literaturiza enormemente la ficción. Es decir, la ficción de la novela está enormemente enriquecida con materiales literarios procedentes también de otras novelas en muchos aspectos, algo muy común en toda la literatura romántica en general. Tengas en cuenta que Atala, por ejemplo, o Atala, de Chateaubriand, es una novela que estimula mucho el gusto de María. De hecho, si leemos en la novela de Jorge Isaac esta referencia, nos encontramos con que en un momento dado, el capítulo 13 dice así: las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la imaginación de María. Ella, tan cristiana y tan llena de fe, se regocijaba al encontrar bellezas por ella presentidas en el culto católico. Su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo, y el fuego poético, don del cielo que hace admirables a los hombres que lo poseen y diviniza a las mujeres que a su pesar lo revelan, daba a su semblante encantos desconocidos para mí hasta entonces en el rostro humano. Bien, esta prosa podría haberla escrito Valle Inclán. De hecho, como insistiremos más adelante, la novela María es un auténtico precedente del modernismo rubendariano
y también, sobre todo, de la prosa modernista de Valle-Inclán. Las sonatas de Valle-Inclán deben muchísimo a esta novela de Jorge Isaac. De hecho, insisto, esta amalgama entre culto católico, belleza femenina, sentimentalismo a ultranza, es muy característico de las sonatas valle-inclanescas, que están más cargadas de erotismo que María, que es más prudente en este punto, pero es de un materialismo modernista realmente extraordinario. Por eso digo que lo autobiográfico, que concatena aquí con muchos aspectos, está muy presente en esta novela, literaturizando toda la ficción. Otra heroína hispanoamericana, Graciela, lee constantemente a Pablo y Virginia, la novela de Bernardino. Amalia lee el Manfredo de Byron, y lo mismo ocurre con la Clemencia de Altamirano, que también está muy exaltada siempre con todos los escritores románticos y prerrománticos. Es decir, la hipersensibilidad extrema y la saturación literaria de los contenidos ficcionales de la novela están presentes a cada paso. Ahora bien, María, a través de los contenidos autobiográficos y de muchos otros de sus contenidos, presenta dos características importantes. Por un lado, es una novela que se abre al modernismo, es decir, abre lo que es el mundo hispanoamericano y el mundo hispanoamericano, el español hispanoamericano, lo abre al modernismo, y por otro lado, lo inviste de verismo. Es decir, aquí hay dos características muy importantes: la apertura hacia el modernismo y la incorporación del verismo. Es decir, no hablo de lo que es verosímil o de la verosimilitud, sino de una expresión de veracidad a todo lo que está ocurriendo. Es decir, no es una literatura sofisticada o reconstructivista, es una literatura en muchos aspectos crítica, que envuelve enormemente de una manera muy compleja y aparentemente muy simple, pero en realidad es mucho más compleja de lo que parece, el enfrentamiento, insisto, del amor a la muerte, sin el apoyo de la ciencia. Es decir, María es una tragedia modernista, Lo que ocurre es que en lugar de insistir en la dimensión, digamos, irreparable del hecho trágico, insiste sobre todo en la dimensión íntima y dolorosa y en la impotencia personal del hecho trágico. Pero es decir, la historia de María es la crónica de una muerte anunciada, que tiene como ejecutor del exceso o ibris al propio padre de Efraín y al tonto de Efraín, porque Efraín es un tonto de capirote, porque en realidad, como vamos a ver, no reacciona en absoluto para evitar la tragedia que se les viene encima a todos ellos. Pero insisto, María es una tragedia modernista. Y por otro lado, es una novela que, insisto, plantea muchos problemas de literatura crítica o indicativa. Es decir, en primer lugar, presenta el exotismo no como algo ajeno, sino como algo propio. Es decir, para los franceses el exotismo era algo que había que buscar en Oriente o que había que buscar en España, en la España de Hispanoamérica, en definitiva. Pero es que para los hispanoamericanos el exotismo forma parte de su vida, forma parte de su propia casa, no tienen necesidad de ir a buscarlo a ninguna parte. En este caso, en la novela María puede haber componentes de exotismo importados de África, en los episodios intercalados de los esclavos y de la trata de los esclavos. Por otro lado, el animismo del paisaje es constante, y aquí hay un precedente también de lo que más tarde se llamó el infierno verde, es decir, la vorágine, es decir, la novela de la selva virgen. El problema, insisto, de los esclavos negros y de la negritud africana primero, americana después, el problema de la esclavitud, en definitiva, está planteado en esta novela, está tratado en esta novela, y no siempre con un trasfondo idealista en absoluto, sino un trasfondo terriblemente trágico, terriblemente crítico, puesto que la historia de los esclavos sale a colación precisamente en el momento de la muerte de Feliciana, que es casi la protagonista de una novela bizantina, de una novela de aventuras. Es decir, es alguien que casi emparentando con reyes y cuyo nombre genuino es Sinar, pues, ¿verdad?, acaba falleciendo después de haber sido comprada como esclava a tratantes estadounidenses, a tratantes de esclavos estadounidenses. Por otro lado, la novela resulta enormemente enriquecida con todo lo que es el elogio a la naturaleza del Valle del Cauca en la actual Colombia y todo el costumbrismo que rodea a muchas de las formas de vida allí presentes. Ahora bien, todo esto es posible en muchos aspectos
debido a un enfoque extraordinariamente autobiográfico, porque claro, la ficción autobiográfica está determinando la génesis abiertamente en esta novela de María. Piénsese que el protagonista, Efraín, mantiene muchas similitudes con el propio autor, con Jorge Isaac. Los dos tienen un padre judío que se casa con una madre española, y que apostasía del judaísmo, es decir, se convierte al catolicismo precisamente cuando quiere contraer matrimonio. Bien, Jorge Isaac nace un 1 de abril de 1837, precisamente el año en el que muere Larra. Larra se suicida un 13 de febrero, si no recuerdo mal, de 1837. Pues en ese mismo año, un 1 de abril de 1837, nace en Cali Jorge Isaac. Y muere también en un mes de abril, pero un 17 de abril, en 1895, y muere en Tolima, creo. Pues como el protagonista, como Efraín, Jorge Isaac tiene un padre judío que se convierte al catolicismo y una madre española, una hija de un capitán de navío español que es ejecutado como consecuencia de las guerras de independencia. Toda la novela transcurre en el Valle del Cauca, que es bueno, el lugar en el que también Jorge Isaac pues, pasó una parte de su vida muy importante. También forma parte de una familia de hacendados y hay, como Jorge Isaac en Efraín, un gusto pues, por la literatura, por escribir poemas, por atender en parte los mejor o peor llevados negocios de su padre, con más éxito, con menos fortuna, etc. Y también unos estudios de medicina que no llegan a acabarse, que no llegan a ultimarse, etcétera, etcétera, tal como hubiera sido deseable, etcétera. El capítulo fundamental de la biografía en este punto es el capítulo 7. De hecho, si vamos al comienzo del capítulo 7, ahí tenemos claramente el ejemplo de cómo funciona la ficción autobiográfica. Es decir, cuando hizo mi padre el último viaje a las Antillas, Salomón, primo suyo a quien mucho había amado desde la niñez, acababa de perder a su esposa. Muy jóvenes habían venido juntos a Sudamérica y en uno de sus viajes se enamoró mi padre de la hija de un español, intrépido capitán de navío que después de haber dejado el servicio por algunos años se vio forzado en 1819 a tomar nuevamente las armas en defensa de los reyes de España y que murió fusilado en el Majagual el 20 de mayo de 1820. Como he dicho antes, es hijo de un capitán de navío. Pero eso en la ficción, pero es que en la realidad la mujer del padre de Jorge Isaac también era española y su padre también era judío. Quiere decir que las concomitancias son en este sentido enormemente estrechas. Su padre procede de Jamaica, llega muy joven de Sudamérica, jura del judaísmo. Todas estas cuestiones que se detallan de una manera muy precisa en el capítulo 7 de la novela, con esos intentos de estudio de medicina que en Londres, que se ven relativamente interrumpidos, no se relatan posteriormente. Una vez concluida la novela no sabemos nada más de Efraín, es decir, no tenemos ya ideas. Ahora bien, la novela tiene muy poca implicación en contenidos de tipo parenético o de tipo reflexivo, es decir, la novela es básicamente una novela sentimental, dentro de la cual se narra una tragedia. Por eso he dicho que es una tragedia modernista, es la narración de una tragedia modernista en el formato de una novela sentimental que apenas se permite observaciones de tipo crítico o de tipo parenético, de tipo moral, de tipo moralizante. Solo apenas he detectado una en una página relativa al capítulo 33, cuando en un momento dado dice le van mal los negocios al padre de Efraín y dice que golpes de fortuna hay que se sufren en la juventud sin trepidar, sin pronunciar una queja. Entonces se confía en el porvenir. Los que se reciben en la vejez parecen asestados por un enemigo cobarde. Es decir, habla como si ya dispusiera de una fuerte experiencia. De hecho, la novela naturalmente no se narra en directo, ni mucho menos, sino que infieri, diríamos, sino que se narra desde la vejez del protagonista. Se narra como el nombre de la rosa, como el narrador que cuenta desde su vejez, desde el final de su vida, unos episodios de una vida anteriormente vivida, naturalmente, sobre los cuales, más que reflexionar, simplemente narra.
relata, la reflexión la tiene que hacer el lector. Es decir, la novela no es una metanovela, la novela es una narración, insisto, de una tragedia modernista codificada en el formato de una novela sentimental de corte romántico, o más bien diríamos postromántico en este contexto. Vamos a continuar insistiendo en una cuestión muy característica de lo que es el romanticismo y de lo que determina en muchos aspectos a los personajes de esta novela. El personaje romántico es casi siempre, en todos los casos, un personaje anómico. ¿Por qué razón? Pues porque la novela romántica, y esto lo va a heredar también la novela realista, convierte a la psicología en el terreno de juego de la literatura. Esto es algo muy importante, insisto, la novela romántica, y esto es algo que va a heredar la novela realista como consecuencia de la novela romántica, convierte a la psicología en el terreno de juego de la literatura. Esto supone que el personaje va a ser, en la mayor parte de los casos, un personaje anómico porque va a reaccionar de forma anómica, de forma patológica, de forma extrema desde el punto de vista psicológico, y naturalmente va a ser sujeto de una serie de comportamientos que de otro modo no serían posibles. Tengas en cuenta que la mayor parte de los grandes personajes románticos de la literatura son personajes completamente patológicos, enfermizos, psicológicamente anómicos. Es el caso de volvemos de nuevo a las autobiografías románticas, el caso de Werther. El Werther de Goethe es un zumbao completamente, muy hipersensible y muy embellecido de la literatura, pero es un fulano que no sirve absolutamente más que para suicidarse, no, es improductivo completamente. El caso de René de Chateaubriand, el caso del Obermann de Senancourt, bueno, las últimas cartas de Jacobo Ortis, de Hugo Foscolo, ya muy tempranamente, en 1802, el Estelo de Vigny. Quiero decir que sobre todo las últimas cartas de Jacobo Ortis, que es la primera, podríamos decir que es la primera novela epistolar de la literatura italiana, representa claramente esta cuestión que estamos exponiendo, es decir, la psicología anómica del personaje romántico, las patologías psicológicas del personaje romántico. Entonces, ¿quiénes son los personajes de María? Pues en primer lugar lo que nos encontramos son personajes que forman parte del mundo de los hacendados, que diríamos que son los amos. Es el caso del padre de Efraín, cuya vida en relación con la servidumbre, que es el segundo grupo de personajes, y el primero serían los hacendados, el segundo grupo de personajes sería la servidumbre. Claro, la servidumbre es un conjunto de seres humanos que viven en grata armonía con los hacendados, cosa que es realmente inverosímil, es idealista por completo, en grata armonía con los hacendados y sin conflictos sociales de ningún tipo. Y luego, por otro lado, entre los hacendados y entre la servidumbre están las mujeres, el grupo de las mujeres, sean de los hacendados o sean de la servidumbre. Pero es un grupo de mujeres que viven, pues, románticamente y sumisamente. Es el caso de la madre de Efraín, es el caso de las hermanas de Efraín, es el caso de María, que son como los extras de la película, ¿no? De tal manera que su vida transcurre apaciblemente, establemente, en consonancia y en armonía con todo lo demás. Pero tanto hacendados como la servidumbre de los hacendados como las mujeres conviven todos ellos en plena armonía. No hay conflictos entre hombres y mujeres, no hay conflictos sexuales, no hay conflictos eróticos, no hay conflictos sociales, no hay conflictos políticos. Los conflictos económicos son los relativos a las incidencias de la vida normal. Son los problemas que puede haber en los negocios cuyas causas y consecuencias nunca se explicitan, nunca se indican. Solo en un momento dado, Efraín en la narración dice que extraños viven hoy en lo que fuera la casa de sus padres, la casa de sus antepasados, lo cual hace pensar que los negocios han ido mal finalmente, pero no se explica, no se describe cómo, ni cuándo, ni nada de esto. El padre de Efraín, como veremos, representa el modelo del patriarca. No tiene ningún problema al dar órdenes, siempre es obedecido, no hay posibilidad de alterar nada del orden moral previsto por esta figura, que es un personaje completamente plano, es un personaje inamovible y completamente idealista. Trata bien a todos sus siervos, trata bien a todos sus hijos, pero en realidad es el causante de la tragedia modernista que se protagoniza en la obra, es el causante de la muerte de María, en definitiva, y él mismo así lo reconoce. Ahora bien, entre los hacendados, entre la servidumbre y entre las mujeres destacan los dos protagonistas, la pareja de protagonistas que son Efraín y María. Efraín, ya lo he dicho antes, es un bobo.
Es un bobo desde el punto de vista del mundo contemporáneo, del mundo en el que hoy vivimos, porque lo que esperamos de Efraín es que se rebele ante su padre y que se niegue a estudiar medicina en Europa y a separarse de su querida María. Pueden hacer dos cosas, o bien se lleva a María con él a Europa, o bien estudia medicina en un lugar más cercano. Como esto último no es posible, lo lógico sería que se llevara a María a Europa. María no resiste esa ausencia y debido al estado delicado de su salud, lo cual otorga verosimilitud a su muerte, fallece. Esta es la situación. Pero el amor de Efraín es un amor romántico sin voluntad, es un amor sin rebeldía. Es decir, es un amor que lo que hace es someterse a los imperativos de un orden moral trascendente que un romántico no se atreve a discutir. Nada en este sentido más ajeno al romanticismo. El romanticismo es ante todo el enfrentamiento a aquello que supone una limitación a los sentimientos humanos. Y si ese enfrentamiento exige derribar y atacar la razón, eso se hace, eso es la filosofía de Nietzsche. Es decir, los sentimientos humanos están por encima de cualquier criterio racional. Esto es la filosofía nietzscheana. Es decir, negar legitimidad a criterios racionales, a criterios lógicos que puedan cercenar, que puedan limitar la vitalidad sentimental o la vitalidad del tipo que sea del ser humano. La vitalidad de espacio no puede estar limitada por determinados criterios racionales, de ahí surge la teoría del espacio vital nazi. La vitalidad biológica de un ser humano no puede estar limitada por otros seres humanos cuya fuerza biológica sea menor, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos ya el exterminio de los judíos, etcétera, etcétera. Quiere decirse con esto que el romanticismo exalta ante todo la legitimidad de las pasiones humanas muy por encima de cualesquiera otras pasiones y por supuesto muy por encima de criterios racionales y lógicos. Cualquier idea, por irracional que sea, cualquier sentimiento, por irracional que sea, está por encima y está mejor legitimado que cualquier idea, por racional que sea, ¿no? Aquí tenemos también, bueno, la legitimación de todo el mundo onírico de Freud, en definitiva. Quiere decirse con esto que Efraín en este punto es un romántico del antiguo régimen, es decir, es una contradicción en sí misma, porque si fuera un romántico de verdad se enfrentaría a las limitaciones amorosas que le imponen, pero en definitiva Efraín es un ilustrado que vive en el romanticismo, es un ilustrado que vive las consecuencias del romanticismo, es decir, es un ilustrado que protagoniza la tragedia de su amada, que ejecuta la tragedia de su amada precisamente por no evitarla, porque no la ve, porque es muy poco racional en este sentido, y no hay nada más racionalista que los sentimientos. Esa es la gran aportación de la Ilustración, racionalizar los sentimientos para ofrecerle al romanticismo unos sentimientos extraordinariamente racionalizados. Es decir, el romanticismo no habría existido sin el racionalismo anterior de la Ilustración en este punto. María, sin embargo, representa todas las características de la mujer romántica y posromántica. Es huérfana, muere su madre, muere su padre, claro, es una tristeza ver a esta criatura, es bonita, es hermosa, entonces es, digamos, apadrinada, es recogida como una hija más por parte de este benefactor que es el padre de Efraín, que la acaba matando, porque es en definitiva su homicida indiferido. Es huérfana, es enferma, es decir, hereda una enfermedad de su madre que le puede provocar en cualquier momento una muerte súbita, es hipersensible hacia todas las cosas, tiene una salud muy delicada, padece un determinismo biológico, insisto, porque ha heredado la enfermedad de su madre, y esto se nos dice prácticamente desde las primeras páginas de la novela, incluso es descartada por su padre adoptivo como la posible cónyuge, la posible esposa de su hijo, pues porque puede estar condenada biológicamente por esa herencia materna, por esa enfermedad materna. Y la muerte de su madre pues es un preludio de la muerte de María también, en definitiva. De hecho, la novela es la crónica de una muerte anunciada, con permiso de Gabriel García Márquez, otro colombiano. Es decir, desde los comienzos de la novela el lector se encuentra con constantes prolepsis que están anunciando la muerte de María, con constantes avances de lo que es la muerte de María. La muerte de María. Todo en la novela es una recurrente prolepsis de la muerte de esta heroína romántica. Y como digo, el propio Efraín es un personaje ilustrado que se ve condenado a vivir en el romanticismo y que no comprende el romanticismo para nada. Es que es un bobo. Efraín no es un personaje romántico. Es decir, la novela lo que provoca es un enfrentamiento entre el amor y la muerte,
cuando el amor no cuenta con la existencia de la ciencia para superar tecnológicamente lo que es la muerte biológica del ser humano. Y por otro lado, la novela enfrenta claramente a un personaje terriblemente ilustrado y racionalista como es Efraín y su padre, frente a un personaje terriblemente romántico, pero no irracionalista, como es María. Es decir, aquí se produce un contraste entre la ilustración y el romanticismo, ya en una segunda mitad bien avanzada, bien adentrada del siglo XIX, ¿no? Por eso ya estamos a las puertas prácticamente del modernismo. Insisto, la novela se publica en el año en que nace Rubén Darío, ¿no? Es decir, ya Valle Inclán no tardará mucho. En 2 o 3 décadas ya tenemos las sonatas de Valle Inclán, ya tenemos toda una literatura modernista en este punto, como vamos a citar aquí claramente. Entonces, ¿qué ocurre con esta novela? Pues en esta novela evidentemente es un romanticismo que se abre al modernismo y que incorpora el verismo, como hemos dicho con anterioridad. Es decir, la idealización de la heroína, de María, es absolutamente radical. María es una criatura floral, no fáunica, con todo lo que lo floral de importante va a tener en el modernismo. Insisto, la orfandad, la hipersensibilidad, la enfermedad heredada, la sumisión, la soledad, el abandono y la muerte de María son progresivos. La soledad, el abandono y la muerte de María. El lector no asiste a la muerte de María, se la cuenta el protagonista, que a su vez ha recibido el relato de su propia hermana. Es decir, que el relato que a nosotros nos llega de la muerte de María ha pasado ya varios filtros, varias transducciones, por así decir, ¿no? Y de tal manera que ese hastío vital del que hablaban los románticos, ese mal del siglo, el mal du siglo, el Weltschmerz, el dolor del mundo, ¿no? El que llamaban los alemanes, o simplemente la experiencia del desengaño, tal como la concibieron mucho antes los barrocos, es algo absolutamente fundamental. La ciencia no puede salvar la vida de María. Es decir, la mentalidad de los ilustrados ya es algo desfasado completamente en el romanticismo. El racionalismo ilustrado no sirve para enfrentarse a los problemas del mundo tal como el mundo ya funciona en el siglo XIX. Es decir, el racionalismo ilustrado es insuficiente para resolver los problemas que plantea el romanticismo. De hecho, el romanticismo no es más que un planteamiento ante el concepto de razón ilustrada de una serie de exigencias que resultan insuficientes. Por eso he dicho muchas veces que la literatura razona en muchos casos no mejor o peor que otras ciencias, sino a una escala enormemente diferente. Es decir, el racionalismo literario exige soluciones que las ciencias no pueden proporcionar en muchos aspectos, ¿no? Es decir, la literatura determina el grado de racionalismo del que dispone una sociedad. Las ciencias también, pero dadas unas y otras a escalas muy diferentes en este punto. Otras de las características para ir avanzando en la novela es el de los augurios, los malos agüeros. Es decir, es un tópico decir esto, pero en la novela aparecen en varios momentos aves agoreras, aves de mal agüero, y parece que siempre es la misma, de manera que hay aquí una ornitoscopia, podríamos decir, romántica, una ornitoscopia romántica. Pensemos en el cuento de Edgar Allan Poe, El Cuervo, ¿no? Pero es que también en la literatura española las aves de mal agüero están presentes ya desde el Cid, desde los Azores mudados, ¿no? que determinan el camino del Cid. Pero si leemos aquí, por ejemplo, en episodios de aves de mal agüero hay varios. Cuando llegamos al capítulo 34, al final del capítulo 34, aparece el primero de ellos. Efraín y María están juntos y de repente uno de ellos dice: abrimos la puerta y vimos posada sobre una de las hojas de la ventana que agitaba el viento un ave negra y de tamaño como el de una paloma muy grande. Dio un chillido que yo no había oído nunca, pareció encandilarse un momento con la luz que yo tenía en la mano y la apagó pasando sobre nuestras cabezas a tiempo que íbamos a huir espantadas. Esta noche me soñé, pero ¿por qué te has quedado así? ¿Cómo?, le respondí, disimulando la impresión que aquel relato me causaba. Lo que ella me contaba, lo que María contaba a Efraín, había pasado a la hora misma en que mi padre y yo leíamos aquella carta malhadada, la carta en la que les comunicaban el resultado de los negocios desastrosos de la empresa de su padre.
y el ave negra era la misma que me había azotado las sienes durante la tempestad de la noche en que a María le repitió el acceso, cuando tuvo un problema muy grave de salud. La misma que sobrecogido había oído zumbar ya algunas veces sobre mi cabeza al ocultarse el sol. Quiero decir que esta ave de mal agüero aparecerá en esta ocasión y luego también más adelante, de un momento también no menos trágico, cuando María y Efraín se intercambian obsequios y objetos enormemente semantizados de su amor y se cambian anillos, casi como si fueran a desposarse, y ella le dice, se intercambian una sortija y ella le dice, te la devolveré el día de nuestras bodas. Reemplázala mientras tanto con esta, es la que mi madre me dio cuando me fui para el colegio, por dentro del aro está tu nombre y el mío, a mí no me viene, a ti sí, ¿verdad? Bueno, pero esta no te la devolveré nunca. Recuerdo que en los días de irte se te cayó en el arroyo del huerto, yo me descalcé para buscártela y como me mojé mucho, mamá se enojó conmigo. Y en ese momento, cuando se están intercambiando lo que podrían ser las alianzas casi de casados, de prometidos, algo oscuro como la cabellera de María y veloz como el pensamiento cruzó por delante de nuestros ojos. María dio un grito ahogado y cubriéndose el rostro con las manos, exclamó horrorizada, el ave negra. Temblorosa se asió de uno de mis brazos. Un escalofrío de pavor me recorrió el cuerpo. El zumbido metálico de las alas del ave ominosa no se oía ya. María estaba inmóvil. Mi madre, que salía del escritorio con una luz, se acercó alarmada por el grito que acababa de oírle a María. Y María estaba lívida. Quiero decir que precisamente en el momento en el que se intercambian las alianzas y se prometen amor eterno, como hay que hacer siempre, pues aparece el ave ominosa, el ave negra como la cabellera de María, y bueno, el mal presagio, el augurio fatal, evidentemente determina la escena. Es decir, todas las secuencias en este sentido constituyen una auténtica prolepsis, una auténtica crónica anunciada de la muerte de María, de la muerte de la protagonista. En este sentido, insisto, una y otra vez, la novela se plantea como una tragedia modernista. Tengas en cuenta que María, bueno, pues es una mujer de cabellos negros, no en vano es de ascendencia judía, es hispanoamericana, de cabello negro y de frente ancha, es decir, es una configuración que alguna iconografía de la novela pues ha reproducido y puede verse en internet. Es el rostro de una mujer de piel muy lisa, de frente ancha, de ojos grandes, oscuros, luminosos, color café, muy esbeltos, y con una melena larga y lisa con la que algunas veces pues, se hace trenzas y en otras ocasiones aparece con el pelo también rizado, en forma de tirabuzones. En todo caso, es una belleza hispano y americana, es decir, es una mezcla de lo europeo y de lo americano, es un mestizaje, es el resultado de un mestizaje en este punto, al menos eso vamos a suponer aquí. Otra de las características de la novela es el nocturno. Las acciones más importantes de la novela discurren durante la noche. Otra cuestión serán las acciones costumbristas o el telón de fondo. Pero el nocturno es evidentemente un género profundamente romántico, aunque surge como un género musical propio de la Ilustración, pero las acciones decisivas de la novela discurren, insisto, transcurren y discurren durante la noche, son nocturnos. El caso del final de la novela es un grandioso nocturno, volveremos a él precisamente al final de la intervención, pero el final de la novela es un estrepitoso y sonoro nocturno. Otro rasgo muy importante es lo sepulcral. Es decir, es una característica del modernismo la contemplación del propio entierro. Esto ya está presente en El estudiante de Salamanca, de Espronceda, pero el modernismo lo va a estetizar aún más, lo va a poetizar aún mucho más. La recreación funeraria, la decoración funeraria es muy característica del modernismo. Pensemos en los versos de Rubén Darío en el poema Lo Fatal. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Es decir, pensemos en el poema de Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Es decir, de tal manera que la ficción autobiográfica de la propia muerte, incluso, ¿no? Como si uno pudiera contar su propia muerte.
La novela, María, termina en un cementerio. Y después de haber visitado la alcoba donde el cuerpo de María, que ya ha fallecido y que ya se ha enterrado, está como presente todavía anímicamente y psicológicamente, es decir, la cámara de María, la habitación de María, los aposentos de María, funcionan al final de la novela como un auténtico mausoleo, en una escena sepulcral y de nocturno, que veremos inmediatamente. Hay naturalmente un capítulo muy importante al que quiero referirme antes de llegar a la conclusión, que es la dimensión exótica de la novela, el exotismo propio, el exotismo hispanoamericano y el exotismo africano que se importa a Hispanoamérica a través de la historia de Feliciana Sinar. Nótese la polionomasia también, es decir, cómo la heroína cambia de nombre porque cambia de registro, África, Hispanoamérica, Sinar, Feliciana, que se cuenta precisamente cuando este personaje fallece, cuando la madre de Juan Ángel, el negrito hacia el que se siente una inmensa ternura a lo largo de toda la novela, esta mujer que tiene una ascendencia de reyes en el mundo del negro africano y que, bueno, pues es apresada como esclava, es sometida a la trata de negros por... ¿Quiénes y no? Pues por los luteranos estadounidenses, los norteamericanos, que tratan con seres humanos y a los que compraban y vendían como animales y marcaban como ganado, y que es liberada de esa esclavitud por el padre de Efraín, es decir, por el mundo católico, en definitiva. Pues bien, este exotismo propio de Hispanoamérica e importado de África estará también muy presente en lo que es la literatura romántica, la novela romántica, la literatura de viajes, una literatura de evasión en muchos aspectos, donde la evasión, el viaje y el exotismo confluyen en el tiempo y en el espacio. Tengas en cuenta que este tipo de novela romántica, exótica, literatura de viajes, posee un cronotopo también muy específico, una combinación muy singular de tiempo y de espacio. Théophile Gautier y Chateaubriand, franceses, valga la redundancia, naturalmente cultivan un tipo de novela extraordinariamente artificial y extraordinariamente exótica, pero para ellos el exotismo es España. Para Théophile Gautier el exotismo es España, para Chateaubriand el exotismo es Hispanoamérica, o Oriente en otros casos. Es decir, su pintoresquismo es cualquier lugar fuera de Francia, ¿no? Para entendernos, sobre todo el mundo meridional, que en el caso de Théophile Gautier, bueno, falsifica extraordinariamente, idealizando a España. Aquí tengo que remitir necesariamente al libro de Pedro Insua, España 1492, España contra sus fantasmas, donde pone a Théophile Gautier como uno de los grandes falsificadores del pintoresquismo decimonónico español, como no puede ser de otro modo. Entonces estos franceses, Théophile Gautier y Chateaubriand, valga la redundancia, pues son realmente unos idealizadores y unos adulteradores y unos falsificadores de la realidad hispánica, porque, insisto, para ellos cualquier cosa que no sea francesa pues es muy original, no nos cabe la menor duda. Es como el que no tiene memoria y entonces todos los días pues descubre cosas nuevas, ¿no? Pues a estos les pasó un poco lo mismo. Pero para España y para Hispanoamérica, ¿verdad?, el exotismo no puede ser lo propio. Es decir, para un colombiano el exotismo no puede ser el Valle del Cauca, y para un español, para un habitante del virreinato de Nueva Granada, evidentemente el exotismo no puede ser España, porque Nueva Granada no es una colonia de España, Nueva Granada es una provincia de España, como hoy lo es Ciudad Real, evidentemente. España no tuvo colonias en América, tuvo provincias, tuvo virreinatos, no colonias. No es lo mismo. Si esto no se quiere entender, es problema del que no lo quiera entender, no problema mío. Pero que quede clara una cosa: María no es Atalá, Jorge Isaac no es Chateaubriand, No podemos reducir ni a María ni a Jorge Isaac a cosas tan artificiosas como lo fueron la Atalá de Chateaubriand o las producciones literarias de Théophile Gautier. Es decir, en Hispanoamérica el exotismo no es un fingimiento, en Hispanoamérica el exotismo no es una ficción, es una realidad. Es decir, no es un componente ficticio de la novela la realidad de Colombia, hombre. Eso es una memez. Es decir, en Colombia no es necesario buscar el exotismo como algo ajeno, porque ese exotismo forma parte de la esencia de su propio país en este punto. Entonces, no es exotismo, es verismo crítico. Es verismo crítico, no es exotismo. Es decir, es exotismo para los franceses, que no han salido de París nunca.
Y que cuando ven un mundo que tiene alicientes, pues claro, un mundo que tiene alicientes solo puede ser el mundo español o hispanoamericano, el mundo mediterráneo, en definitiva. Entonces no es exotismo, es verismo, y es verismo crítico, porque insisto, la historia intercalada de Feliciana que enlaza, liga África con América del Sur, África con Hispanoamérica, con la trata de esclavos, con el comercio de seres humanos que llevan a cabo los estadounidenses, los luteranos, ¿verdad?, vendiendo y comprando a seres humanos para tratarlos como animales y para explotarlos como bestias, es decir, la trata de negros, el comercio de esclavos, la epidemia en las embarcaciones, la llegada a los puertos, el embarque de prisioneros, la venta insisto, de estos seres humanos como si fueran animales, los cuerpos arrojados al mar en un determinado momento. Esto tiene muchísimo que ver con la literatura crítica o indicativa. Esto no es idealismo posromántico barato, precisamente. Esto abre las puertas claramente de lo que luego va a ser la novela de la trata de esclavos, la novela de los conflictos raciales, en definitiva. Y por otro lado, no podemos olvidar que dentro del exotismo hay una cita necesaria absolutamente con la selva virgen, es decir, con lo que luego se llamaría el infierno verde. Es decir, aquí hay todo un intertexto literario, toda una serie de novelas que van, bueno, la vorágine de 1924 de José Eustaquio Rivera tiene evidentemente una cita innegable con María. ¿Qué es Toa de Uribe Piedrahíta? Creo que de 1933. Canaima, también de la década de 1930, de Rómulo Gallegos, o Andágueda de Botello Restrepo, y bueno, Los pasos perdidos de Carpentier, y luego ya nos vamos a 1967, 100 años después de la publicación de María, y 100 años de soledad. Volvemos a tener de nuevo citas innegables con la selva virgen, con el llamado infierno verde, en definitiva. Es decir, Jorge Isaac presenta en María capítulos esenciales de este infierno verde, de la selva virgen como un mecanismo que devora en muchos aspectos al ser humano. Pero eso, insisto, no es algo exótico, en todo caso es un verismo crítico, porque eso es real, no es exotismo, eso es algo concreto. Es decir, los peñascos de la víbora, las corrientes terribles del Dagua, el despeñadero, el derrumbe del Arrayán, es decir, eso forma parte de la geografía puntual y real de Colombia, ¿no? No estamos haciendo un discurso mítico, Es decir, la fauna y la flora selváticos no son exotismo, son realidad operatoria, casi podríamos decir. Hay un pasaje muy importante cuando se habla de esa terrible serpiente, y esto hay que leerlo porque si no, no sabemos. Describe cuando Efraín va en busca de su amada, casi como el protagonista de la novela antigua de Heliodoro, de Clitofonte, Leucipa y Clitofonte, cuando van a reunirse uno con otro, esas novelas bizantinas que hasta Cervantes rescata en Persiles y Sigismunda tranquilamente, o en la española inglesa, cuando tras superar montones de dificultades llegan a encontrarse. En este caso Efraín supera muchas dificultades, pero no llega a encontrarse con la amada viva. Por esto es una tragedia modernista, no tanto una novela bizantina, aunque haya componentes de novela bizantina. Pero se describe en esa travesía por la selva virgen que hace Efraín para llegar lo antes posible a encontrarse con María, se describe como, agarrada de alguna rama o bejuco con una uña fuerte que tiene en la extremidad de la cola, endereza esta culebra gigante, endereza más de la mitad del cuerpo sobre las roscas del resto. Mientras la presa que acecha no pasa a distancia tal que, extendida en toda su longitud, la culebra pueda alcanzarla, muerde a la víctima y la atrae así con una fuerza invencible. Si la presa vuelve a alejarse a la distancia precisa, se repite el ataque hasta que la víctima expira. Entonces la culebra se enrolla envolviendo el cadáver y duerme así por algunas horas. Casos han ocurrido en que cazadores y bogas se salven de ese género de muerte asiéndole la garganta a la víbora con entrambas manos, luchando contra ella hasta ahogarla o arrojándole una ruana sobre la cabeza. Mas eso es raro, porque es difícil distinguirla en el bosque, por asemejarse armada a un tronco delgado en pie y ya seco. Quiere decirse que la naturaleza viva es terrible en ese punto. Por eso, insisto, María tiene páginas absolutamente decisivas en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la selva virgen. No es una novela social, María no es una novela social, pero algo tiene el agua cuando la bendicen, algo tiene de novela social esta novela que no es novela social,
¿Por qué? Pues porque su idealismo político y su idealismo social plantean una convivencia entre los hacendados y los servidores, entre los amos y los esclavos, casi en algunos aspectos, que es una convivencia perfecta. Los estratos sociales no se perciben ni siquiera como estratos sociales. El sistema patriarcal es enormemente estable. Los amos y los siervos conviven pacíficamente, los hombres y las mujeres conviven pacíficamente, los viejos y los jóvenes conviven pacíficamente, armoniosamente. Pero esto es idealismo puro. En la realidad de la vida esto no se daba, aunque la novela lo plantea muy simpáticamente. La convivencia entre mestizos, mulatos, negros, entre esclavos y hombres libres, entre hacendados y servidores, es totalmente ideal. Hace pensar en el idealismo de la literatura indiana, hace pensar en la mitificación incluso de la literatura gauchesca, pero los conflictos existen aunque no se mencionen. Las borrascas siempre están presentes en la vida, aunque aquí no se cuenten. No hay referencias a caciques, no hay referencias a gamonales, no hay trata de seres humanos, salvo como algo que hacen los ingleses, ¿no? Los norteamericanos. Cuando se evoca precisamente la trata de negros es para exaltar la memoria de Feliciana, que va a fallecer y que precisamente fue tratada como una esclava procediendo de una familia noble del centro de África o de las costas africanas, costas centroafricanas, de Gambia concretamente, y rescatada precisamente por el padre de Efraín. El problema de la negritud americana está visto no desde el idealismo absoluto, pero sí desde una visión crítica muy atenuada. Está planteado como algo que hacen los demás, no como algo que practica el padre de Efraín. En las formas de convivencia, Efraín, el propio Efraín, convive dulcemente, convive tiernamente con la negra Remigia, con la mulata Salomé, sufre muchísimo por la muerte de Feliciana, o sea, muere Feliciana, que era una sirvienta, y parece que ha muerto la gobernadora del estado. O sea, realmente le hacen unos funerales por lo más alto que hay, y la cuidan como si fuera, vamos, la madre del padre de Efraín, una cosa por el estilo. Y la ternura que se siente por Juan Ángel, su hijo, su negrito, es de un cariño extremo por parte de María, que es el personaje más cariñoso de todos los personajes concebibles en la novela. María, naturalmente, es una idealización acrítica completamente de lo que es esa heroína romántica frente a los logros de las novelas antiesclavistas en muchos aspectos. Es decir, casi puede suponer un retroceso. Es decir, si en 1841, como he dicho antes, Gertrudis Gómez de Avellaneda firma SAP, y en 1842 aparece Francisco de Anselmo Suárez Romero, y en el año 39, todavía en el 39, pues la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, aquí en María los hacendados se presentan como algo que nada tiene que ver con caciques crueles, con gamonales feroces. Estamos ante una novela que se aleja, en este punto se aleja de la novela racial del siglo XIX, en este sentido. Es decir, la historia intercalada de Feliciana es un precedente de las novelas de negros, la venta en Cuba, la guerra, el embarque de esclavos, todo esto que hemos mencionado, pero estamos lejos de lo que serían las aves sin nido de Clorinda, Temato de Tourner y el Guasipungo de Jorge Caza. Es cierto que estas novelas son posteriores, las aves sin nidos del 889 y el Guasipungo del 1934, creo. Pero bueno, es una isla, hay cierta insularidad en estos puntos. Llegados al final, conviene subrayar la idea que personalmente me parece más importante y más reveladora. Insisto, María es una tragedia modernista. María es el materialismo modernista en el que se objetivan formalmente las ideas y las vivencias de una tragedia. El amor se enfrenta a la muerte sin el apoyo de la ciencia. Y esto es el gran desafío de esta novela postromántica y que contiene la génesis del materialismo modernista, que expresa una tragedia modernista. Lo dice el propio Efraín en un momento dado, al narrar la novela, donde dice: aquel amor ante el cual la ciencia se consideraba impotente, al cual la ciencia llamaba en su auxilio, debía ponerlo todo, pero no puede. Es decir, el amor no puede salvar la vida de María. El amor por sí solo, sin el auxilio de la ciencia, no puede salvar la vida de María. Y de hecho, María fallece.
a pesar de todo, porque carece tanto del apoyo médico en un momento dado, porque la ciencia es insuficiente, la ciencia disponible es insuficiente, y carece de la presencia de su enamorado Efraín, que no está a su lado en los momentos delicados de su salud. Es una elegía modernista. De hecho, como he dicho antes, las sonatas de Valle-Inclán encuentran en María un antecedente fundamental, y la prosa con la que prácticamente se cierra esta novela es de una elegía modernista absolutamente sobresaliente. Baste que se observe y se lea cómo Efraín visita lo que fue la habitación de María una vez que María ha fallecido. Nótese que esta prosa puede formar parte de Tirano Banderas, puede formar parte de las sonatas de Valle-Inclán, puede formar parte de los cuentos modernistas de Valle-Inclán y de los relatos del propio Rubén, y por no citar al propio Bécquer en algunas de sus leyendas. Dice el narrador, dice Efraín: la esclava trajo las llaves de la casa y al mismo tiempo me avisó que Braulio y Tránsito estaban en la montaña. Entré al salón y dando algunos pasos en él, sin que mis ojos nublados pudiesen distinguir los objetos, caí en el sofá donde con ella me había sentado siempre, con María, donde por vez primera le hablé de mi amor. Es decir, es la nostalgia de un tiempo feliz que ya no volverá jamás. Cuando levanté el rostro, me rodeaba ya una completa oscuridad. De nuevo volvemos al nocturno. Abrí la puerta del aposento de mi madre y mis espuelas resonaron lúgubremente en aquel recinto frío y oloroso a tumba. De nuevo la decoración funeraria. Nótese aquí cómo se incrementará el nocturno y la atmósfera funeraria, sepulcral. Entonces una fuerza nueva en mi dolor me hizo precipitar al oratorio. Iba a pedírselo a Dios, ni él podía querer ya devolverme en la tierra. A María. Iba a buscarla allí donde mis brazos la habían estrechado, donde por vez primera mis labios descansaron sobre su frente. La luz de la luna que se levantaba, penetrando por la celosía entreabierta, me dejó ver lo único que debía encontrar: el paño fúnebre medio rodado de la mesa donde su ataúd descansó, los restos de los cirios que habían alumbrado el túmulo, el silencio sordo a mis gemidos, la eternidad muda ante mi dolor. Vi luz en el aposento de mi madre. Era que Juan Ángel acababa de poner una bujía en una de las mesas. La tomé mandándole con un ademán que me dejase solo, y me dirigí a la alcoba de María. Algo de sus perfumes había allí. Velando las últimas prendas de su amor, su espíritu debía estarme esperando. El crucifijo aún sobre la mesa, las flores marchitas sobre su peana, el lecho donde había muerto desmantelado ya. Teñidas todavía algunas copas con las últimas pociones que le habían dado. Abrí el armario. Todos los aromas de los días de nuestro amor se exhalaron combinados en él. Nótese la sensorialidad tan extraordinariamente modernista de este pasaje. Mis manos y mis labios palparon aquellos vestidos tan conocidos para mí. Nótese la semantización de los objetos. Allí el cajón que Emma me había indicado. El cofre precioso estaba en él. Un grito se escapó de mi pecho y una sombra me cubrió los ojos al desenrollarse entre mis manos aquellas trenzas que parecían sensibles a mis besos. Es decir, la vitalidad que todavía se dan a determinadas partes de un cuerpo humano como auténticas reliquias de un santo, que son los cabellos del pelo de María, de ese pelo negro, de esa frente ancha, de esos ojos grandes de café que tendría María, ojos negros o ojos de café. Lo cierto es que a continuación el protagonista se queda dormido y el sueño que es, bueno, pues la realización de los deseos incumplidos, la proyección de los deseos inasequibles, alcanza un protagonismo. Y ahí se advierte claramente cómo la verdad de los sueños son los despojos humanos. La verdad de los sueños humanos reside en las miserias de la vida humana. En definitiva, el contenido de los sueños es el contenido de las ruinas humanas. Podríamos decir, leyendo este pasaje, que la verdad de los sueños está en la ruina de la vida, está en las ruinas de la vida. En la página 440 de mi edición se encontraría esta secuencia que quiero leer del sueño, que dice así:
Soñé que María era ya mi esposa. Ese castísimo delirio había sido y debía continuar siendo el único deleite de mi alma. Vestía un traje blanco vaporoso y llevaba un delantal azul, azul como si hubiese sido formado de un jirón de cielo. El azul es probablemente el color por excelencia del modernismo. Baste recordar el título de la obra de Rubén, Azul. Baste recordar El Dios está azul, de Juan Ramón Jiménez. Es decir, no hay color más modernista probablemente que el azul. Y eso que el modernismo es rico en todo tipo de cromatismos. Pero el azul ante todo. Y aquí María reaparece de azul en el sueño final de Efraín, con un vestido azul. Azul como si hubiese sido formado de un jirón de cielo. Era aquel delantal que tantas veces le ayudé a llenar de flores y que ella sabía atar tan linda y descuidadamente en su cintura inquieta, aquel en que había yo encontrado envueltos sus cabellos. Es casi como el vuelo de un colibrí en la cintura de una mujer, ¿no? Con el aleteo que tiene esta extraordinaria e insustituible sensorialidad de esta prosa modernista, que se sitúa en 1867, como digo, es de un materialismo modernista extraordinariamente precursor. Esta vitalidad de los sueños, que de alguna manera revela que el contenido de los sueños humanos no es otra cosa que la ruina de la vida humana. La verdad de los sueños es el contenido de las ruinas humanas, en definitiva. La verdad de los sueños está contenida, podríamos decir, en los despojos, en los recuerdos, en las ruinas de la vida humana, de la vida vivida. Finalmente, la escena del cementerio es una escena también extraordinariamente modernista, mucho más que romántica, es extraordinariamente modernista por la riqueza floral y casi fáunica que se da en ese encuentro, ya ni siquiera con el cadáver, sino con el túmulo, con la escultura funeraria que se produce allí. El encuentro con el cementerio es realmente insustituible, no se puede reemplazar esta lectura con otra cosa. El texto dice así, casi ya en el último capítulo y al final de la novela. A la 1:30 me desmontaba la portada de una especie de huerto. El cementerio es como una especie de huerto. También el término que está presente en el poema de Juan Ramón Jiménez, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Un huerto, aislado en la llanura y cercado de palenque, que era el cementerio de la aldea. Braulio, recibiendo el caballo, participando de la emoción que descubría en mi rostro, empujó una hoja de la puerta y no dio un paso más. Atravesé por en medio de las malezas y de las cruces de leño y de guadua que se levantaban sobre ellas. El sol, al ponerse, cruzaba el ramaje enmarallado de la selva vecina con algunos rayos que amarilleaban sobre los zarzales y en los follajes de los árboles que sombreaban las tumbas. Al dar la vuelta a un grupo de corpulentos tamarindos, quedé enfrente de un pedestal blanco y manchado por las lluvias, sobre el cual se elevaba una cruz de hierro. Acerquéme. En una plancha negra que las adormideras medio ocultaban ya, empecé a leer María. La decoración sepulcral y funeraria en el atardecer, estamos en el atardecer en estos momentos, con la sensorialidad floral y casi fáunica que rodea en este ambiente absolutamente modernista, en la Colombia, ya Colombia de 1867, es absolutamente insuperable. Aquí Chateaubriand queda convertido en un pulgarcito. Es decir, la grandeza de esta prosa y la grandeza de esta fabulación no la ha dado ni la dará jamás otra literatura que no sea la escrita en español. Eso se ponga a la gente como se ponga. Y, por supuesto, el final de la novela, que ya alcanza la imagen grandiosa de un nocturno inacabable, de un viaje inacabable, es el que nos cita en apenas 2 líneas en la narración de Efraín. Estremecido, partía galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche. Yo creo que una novela de esta naturaleza, que representa mejor que ninguna otra literatura que la escrita en español puede ofrecer, contiene naturalmente la tragedia modernista que contiene, insisto, la vida de María,
a la cual supone esta novela el enfrentamiento, como he dicho al principio, del amor con la muerte, cuando al amor no le puede asistir en absoluto el apoyo de la ciencia. Estamos naturalmente ante una novela que representa la tragedia modernista como ninguna otra novela lo ha conseguido ni lo conseguirá nunca. Y si hubiera que ponerle música a esta novela, creo que nadie como Manuel Ponce en su intermezzo lo habría conseguido.